Listo. Primeramente, señoras y señores, yo me siento súper emocionada porque el señor Jonathan Ramos, que he estado siguiéndolo hace unos días por recomendación de mis seguidores, me he quedado sorprendida. La humildad de usted responderme de una vez y darle un visto bueno a un video que subí hablando del tema que ustedes hablaron, del progresismo con Agustín Laje y tener la oportunidad de hacer este video con ustedes como, wow, no lo puedo creer. El título de esta conversación que vamos a tener, porque realmente es una conversación así amena y llana, es, ¿tienen derecho los animales? Lo primero que vamos a empezar, si usted se quiere presentar para los seguidores que yo tengo en mi canal, yo me imagino que lo Bueno, conocen. bueno, para mí es un gusto ser el primero en ser entrevistado en vivo en tu canal, en tu bonito canal que Ay, recomiendo, gracias. que recomiendo a que lo vean, a que lo compartan, a que se suscriban, a que comenten los videos Gracias. de Sonia, que realmente son reacciones muy espontáneas, muy sinceras, muy frescas, ¿no? Y son bastante honestas y eso está muy bien. Así que nada, estuvimos hablando ahí con Sonia hace 2 o 3 días y bueno, surgió esta posibilidad de hacer una entrevista en vivo, que para Sonia es toda una novedad. Así que nada, para mí es un gusto estar, ser el primero. Yo siempre digo, hay que hablar mucho de las cosas, poco de los otros y nada de uno. Así que la Wow. autorreferencia es poco elegante. Sin embargo, lo único que puedo decir es que soy historiador y filósofo y en parte también me dedico a la teología. Así que bueno, de elementos puedo llegar a tener para desarrollar esta temática que vamos a hablar hoy, ¿no? Ok, entonces yo pensaba que usted solamente era filósofo y que es profesora en una universidad en Argentina, pero no sabía que también o sea, que de la teología, porque conozco ciertas personas aquí en República Dominicana que son cristianos. Yo empecé un poquito a estudiar la teología, pero no entré muy en llano, porque aquí en República Dominicana no somos muy dados a esos temas, a menos de que Mira, seas cristiano. O sea, no es por fuera. En la universidad no te dan así muy lleno la filosofía, a menos de que tú quieras estudiarla. Pero es algo como que en preparatoria ni siquiera tampoco tú tienes principios básicos de la filosofía. O sea, lo poco que yo sé de la filosofía es ahora a mis 30 y tantos años que he empezado a entender un poco. Porque aquí en República Dominicana la gente cree que un filósofo es un creído de la sabiduría y que se las sabe todas y que habla así con palabras rebuscadas. Es como un poeta, la gente lo ve así, al es filósofo un en sí. bohemio, claro. Sí, sí. He visto el filósofo como un bohemio, exactamente. A Sí, mí me pasa igual. un bohemio, pero ahora que estoy entrando en detalle sobre la filosofía, me he dado cuenta que no, que de hecho yo vi una serie que se llama Merlí, y entré un poquito más en lleno, donde el personaje de Merlí decía, o sea, la filosofía es pensar, date tiempo a pensar, tienes que pensar, ¿por qué a la gente le molesta tanto pensar? Y ahí es donde empieza la filosofía, en pensar, reaccionar ante a tu alrededor. Y yo dije, ah, mira, qué interesante. Bueno, la filosofía es la actividad más alta del pensamiento, así que sí, ayuda a pensar, es pensamiento, eh, y ayuda a pensar. Ok, pero realmente, ¿qué es la filosofía? Antes de empezar a hablar con el primer tema, de si tienen derecho los animales, me gustaría saber qué es la filosofía en sí. Bueno, es un tema que no se puede así explicar sin hacer distinciones. Cada filósofo va a tener su propia definición de filosofía, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para Nietzsche, la filosofía es la capacidad de descubrir las cuestiones permanentes y
modificar o adaptarse a las cuestiones mutables, ¿no? Descubrir lo inmutable y cambiar lo mutable. Para Marx, la filosofía es la capacidad de transformar el mundo, es praxis. Para Platón es contemplación de la idea, para Aristóteles es la ciencia de los primeros principios. En general se dice que la filosofía es la reflexión acerca de la totalidad de lo real. Entonces la filosofía es la que estudia toda la realidad en cuanto que es y estudia aquello que es la realidad, o sea, la estudia en su fundamento, que es el ser, y en su expresión, que es la esencia. O Digamos. sea Eso que un sería filósofo primero tiene que ser un observador, totalmente, tiene totalmente. que De hecho, observar. para los griegos, filosofía viene de taumazo, del asombro, ante la contemplación de el esplendor del universo, ¿no? O sea que primero observa y luego piensa y luego fluye todos los pensamientos y preguntas que se hacen para responderse. Y hay algunas preguntas que no tienen respuestas, obviamente, que sigue pensando y como yo le digo, inception, o sea, un pensamiento trae otra cosa y de otra cosa sale otra cosa y así surgen los Así pensamientos. tal cual. Así tal cual, ese es el procedimiento de la filosofía, ¿no? Ya lo entendí, excelente. Entonces vamos a entrar en materia con un tema bastante interesante que es de los animales, que de hecho en mi país, la gente, República Dominicana, la gente no le tiene mucho cuidado a los animales. Hay leyes, hay reglas para el cuidado de los animales, pero comparándolo con otros países, República Dominicana está un poco atrás. Hay muchos animales callejeros, como los perros, no se les cuida, se les abandona, los gatos, muy poca gente le quiere saber de los gatos, tienen un mito de los gatos. Eh, a veces hay gente que maltrata a los animales en la calle, la gente se queda igual, no los protege, hay gente que sí, hay gente que no, pero no es algo como de prioridad. Me explico, no hay una prioridad. Y obviamente no solamente entra en materia los perros, los gatos, también está toda la fauna, o sea, del planeta. O sea, que cada animal debe tener derecho en sí. Depende para lo que el ser humano quiera usarlo, porque yo siempre he pensado que el ser humano es bastante egoísta y hace las cosas mediante a lo que le convenga. Entonces, los derechos realmente nosotros los hacemos nosotros, los seres humanos, porque los animales no saben reclamar sus derechos en sí, ni siquiera tienen una lengua realmente para decir yo tengo derecho a hacer tal y tal cosa. Entonces, primeramente, ¿qué es el derecho? Bueno, es la pregunta que cabe en el comienzo de este tema sobre la pregunta sobre si los animales tienen o no derecho, ¿no? Sí, Derecho es una construcción social del hombre que trata de instituir y de regular las relaciones intersubjetivas, las relaciones humanas. El contenido del derecho es la naturaleza del hombre, porque el derecho es el que de alguna manera ordena, regula, es una regla de las relaciones humanas. Es decir, un hombre en la isla, abandonado, solo en la isla, no tendría derechos, porque frente a quién tendría derechos. exacto. Digamos, yo siempre tengo derecho frente a alguien más. De hecho, la justicia es la eterna y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo. Por ejemplo, yo soy justo cuando te doy tu derecho. Vos sos justa cuando me das mi derecho. Y sos injusta cuando me lo quitas, cuando me lo negás al derecho. De tal Ok, suerte que la justicia es una virtud interpersonal, es una virtud entre personas. El derecho también, porque solamente puede tener derecho aquel que puede contraer obligaciones. Y la obligación más importante es la obligación de ser justo. Y ser justo es la voluntad de poner a cada uno en su lugar, de darle a cada uno lo suyo. En este marco, el animal no tiene propiamente derechos,
porque no es capaz de contraer obligaciones. Es decir, el animal que mata a una persona no está cometiendo un delito, no está siendo injusto. Entonces, como el animal no es capaz de contraer obligaciones, propiamente tampoco tiene derecho. Pero a fines prácticos nosotros decimos que es cierto que no hay que dañar a los animales, es cierto que hay que cuidar de los animales, respetarlos, apreciarlos, valorarlos, pero la razón por la cual nosotros debemos respetar a los animales no es porque los animales en sí mismos sean sujetos de derecho, sino porque los animales son objeto de derecho. ¿Qué significa objeto de derecho? Que yo, para poder obrar en mi virtud de manera justa, tengo que darle a cada uno lo suyo. Y lo propio del animal es el respeto, es la vida. Y solamente vale dañar al animal cuando se lo mata para comer, porque el animal es un medio, el animal en general, ¿no? Es decir, eh, en cuanto a la relación con el hombre, es un medio para la subsistencia del hombre. El hombre que se come un animal no es injusto, no comete injusticia el hombre que a fines de subsistir, a fines de sobrevivir, mata un animal para comerlo. Pero sí, el hombre sería injusto si, por ejemplo, lo maltrata injustificadamente al animal. Por ejemplo, golpear al animal, maltratarlo, hacerle pasar frío, hambre, dejadez. Bueno, eso no es necesario para el hombre porque ningún hombre va a sobrevivir maltratando Maltratando. injustamente al animal. De tal suerte que solamente vale, ¿no es cierto?, usar al animal como instrumento cuando se lo usa como instrumento para la sobrevivencia del ser humano, porque el ser humano no es instrumento para otro ser humano, porque el ser humano es un fin en sí mismo, por su dignidad ontológica. En cambio, el animal no es un fin en sí mismo. El animal es un medio para el hombre, así como la planta es un medio para el animal. En ese sentido decimos que la dignidad del hombre está en ser un fin en sí mismo y la dignidad del animal está en ser un medio para el hombre. Ahora, entonces el hombre que se comporta justamente es el que le da al animal, ¿no es cierto? Digamos, la dignidad de ser un ser viviente y ser respetado como un ser viviente, pero no es estrictamente derecho. Entonces, una pregunta. Está bien interesante porque yo siempre trato como de ponerme de la parte de cada quien, ¿no? Por ejemplo, un animalista que se han hecho súper famosos en las redes sociales, que prefieren, por ejemplo, que muera un niño o un ser humano en vez de en un animal y se enojan muchísimo y yo digo, pero ¿y entonces dónde hemos llegado? Ok, imagínate, el animalista te dice, bueno, si nosotros los seres humanos somos animales, ¿por qué en sí la otra especie, que sería los animales que estamos hablando ahora, no tienen la potestad como nosotros los seres humanos de cometer el mismo hecho? ¿Por qué? Yo más o menos sé la pregunta, pero es bueno que la gente también sepa, porque hay, perdón por la palabra, pero hay muchos subnormales que no entienden ese tema. Entonces, yo quiero que usted lo diga, una persona preparada, me responda ese tema, porque está bien interesante para los que se jactan de decir que son animalistas. Mira, el derecho responde a los seres libres. O sea, solamente puede obrar justamente aquel que tiene la virtud de ser libre, de que sus voliciones sean libres. El animal puede dañar, el animal puede matar, el animal puede robar, en el sentido de extraer un bien del hombre, aunque, claro, el animal no tiene propiamente propiedad privada. Si no hay algo que sea
propiedad del animal, es propiedad del dueño del animal. El collar, el alimento y todo eso, el que le está robando al perro, le está robando al dueño del perro, digamos. Sí. Entonces, eh, el animal es digno de ser respetado, ciertamente, pero eso no es lo mismo que tener derechos, porque si intrínsecamente el animal fuese sujeto de derechos, entonces cuando el hombre mata el animal para comerlo, estaría violando sistemáticamente los derechos de los animales. Entonces sería No puede absurdo matarlo. plantear, claro, sería absurdo plantear entonces que las carnicerías son una violación sistemática a los derechos de la Un vaca. asesinato sería, bueno, tú mataste a esa vaca, eres un asesino. Cometiste un asesinato, ya que esa vaca tiene un derecho. Y mediante, si la vaca tiene ese derecho, yo creo que debería ella misma tener raciocinio porque tiene la libertad de exigir ese derecho. Algo que no tiene, algo que no existe. ¿Me explico? Claro, claro, no, justamente el animal no puede reclamar por sus derechos, primero porque no tiene raciocinio y segundo porque no los tiene a los derechos. Eh, ¿Merece el animal seguir viviendo? Sí, lo merece, pero ese merecimiento no es intrínseco al animal, sino que es relativo. ¿Relativo a qué? Al hombre. ¿Por qué? Porque en relación con el acto justo y virtuoso del hombre, es que el animal merece vivir y vivir, digamos, de una manera digna, no en virtud de la dignidad intrínseca del animal, sino en virtud de la dignidad del hombre, que para ser justo tiene que darle a cada uno lo suyo. Es decir, el derecho se dice de muchas maneras, se dice, Ujú. el derecho se dice según la sociedad, según las instituciones, según la política, según la economía, según los contratos, pero siempre según el hombre. Se dice de muchas maneras, pero siempre según el hombre. El analogado principal es el hombre. Entonces, en virtud de la dignidad humana, que implica que el hombre debe ser justo como obligación moral ante la sociedad, es que el animal es digno de ser bien tratado. Pero no es lo Entonces, mismo que tener derecho. entonces eso que usted está diciendo de una manera más, mucho más elevada y mucho más preparada, que se nota que usted tiene ya, o sea, estudios de por medio, pero una persona de campo te dice eso, pero de una manera más simple. Por ejemplo, yo escuchaba a mis abuelos decir, el hombre que maltrata un animal, que se ensaña contra él, puede maltratar a un ser humano, porque así mismo como trata a un animal, como se ensaña con alevosía, puede ser un psicópata y puede matar a un ser humano. Si lo hace con premeditación, Y alevosía alevosía. e Ujú. injustamente e injustificadamente, claro, o sea, una persona que anda pateando perros por ahí, que anda No le importa maltratando el dolor gatos, ajeno. bueno, claro, es una persona cruel. La persona cruel es una persona cruel con todo el mundo, ¿no es cierto? Ujú. Es cierto, es cierto. Pero yo no diría que aquel que mata una gallina para comerse un pollo al horno es un delincuente o un No, porque violento. hay una o sea, el puente para él hacer eso es una necesidad. O sea, si una Exactamente. persona mata a una gallina por nada, o sea, la gallina le tira, qué sé yo, le dispara. O sea, no hay nada de por medio que tú digas, bueno, maté a la gallina porque quería comer, simplemente la mataste porque la veías feliz, libre por ahí. O sea, eso es otra cosa. Bueno, por eso nosotros estamos en contra de las corridas de toros, de Sí, lo que se hace exacto. con los toros, no porque el toro tenga derecho, sino porque el hombre no tiene derecho. Porque Hacer algo así. ser justo para el hombre no es ser justo de esa manera. O sea, el animal debe ser protegido no en virtud de sus derechos, sino en virtud de la obligación del ser humano. Por ejemplo, el ser humano tiene la obligación de preservar el ecosistema, la Sí. biosfera, la naturaleza y a los animales
porque si el hombre no los preserva a los animales y a la naturaleza, no está cuidando de las generaciones futuras. Entonces, en vista de la contemplación de las generaciones futuras, es que el hombre no puede ultrajar injustificadamente, ni explotar injustificadamente a la naturaleza, ni dañar injustificadamente a los animales. Pero es en virtud de que de la supervivencia del hombre, siempre es en relación con el hombre. Por eso nunca hay que olvidarse que el derecho se dice de muchas maneras, pero siempre Sí. según el hombre. Y una cosa también, porque yo me quedé también pensando, ahora que usted me está diciendo esas cosas, hay diferentes tipos de derechos. Entonces, sí, por ejemplo, si yo vuelvo al personaje de que soy animalista y digo, no, los animales deben tener derecho, ajá, pero ¿qué tipo de derecho? Porque nosotros los mismos seres humanos tenemos diferentes tipos de derechos. Derecho a la vida, derecho a la propiedad privada, derechos civiles y así sucesivamente. O sea, no se conglomera en un solo derecho en sí. Se va como un árbol que tiene raíces y se va yendo a diferentes direcciones que al final cae hacia el ser humano. O sea, el animal no debería tener en sí el derecho como nosotros los vemos, porque entonces el animal debería tener acta de nacimiento el día que nació. Debería tener un papá y una mamá en una casa. O sea, vamos a decir mi gatita, que la tengo yo, que la quiero muchísimo, tiene 7 años conmigo. O sea, si ella debería tener derechos, yo debería tener, por ejemplo, desde que la tuve chiquitita, su mamá y su papá que estuviera con ella, un ejemplo. O sea, se conglomeren muchísimas cosas. Decí bien, decí bien. En realidad yo te voy a poner un ejemplo de cómo funciona el contenido del derecho. Ok, La forma del derecho es la interpersonalidad instituida para regular las normas sociales. Ahora, el contenido del derecho es la naturaleza humana, fíjate vos. Vamos a hacer primero una descripción de la naturaleza humana para que del contenido de la descripción de la naturaleza humana brote la ética, el deber del hombre y el derecho del hombre. oh, Describamos la naturaleza humana. ¿Todo ser humano es un ser existente? Sí. ¿Es un ser viviente? Sí. sí, ¿Es un ser racional que tiene en su naturaleza la potencialidad de razonar? Correcto. sí, ¿Tiene en su naturaleza la capacidad de la volición? ¿Es un ser volitivo que tiene voluntad? Sí. ¿Esa voluntad es libre? Sí. Entonces vos fijate que esta descripción del hombre, que es un animal, un viviente, racional, volitivo, libre, existente, político, que nace en el seno de una comunidad que es la familia, del papá y la mamá, todo niño nace de un papá y de una mamá, que nace en el contexto de una comunidad, que lo abriga, que le da los bienes necesarios para seguir viviendo. Entonces, fíjate, el ser humano es por naturaleza, en su descripción, un ser viviente, racional, político, volitivo, libre, necesitado, escaso, eh, perentoso. Ahora, si el hombre es un ser viviente, significa que tiene el deber de vivir. O sea, la prescripción de aquello que el hombre debe hacer está ajustado a la descripción de su naturaleza. Entonces, si el hombre es un ser viviente, por naturaleza, significa que su obligación moral es seguir viviendo. Entonces es inmoral el suicidio. Si el hombre es un ser racional, entonces, ¿cuál es su deber? El deber del hombre racional, del ser racional, que es pensar, pensar. conocer la verdad, educarse, informarse, ¿no es cierto? Es un deber del Ese, ser ese, humano. deber, ese deber la mayoría como que la ha perdido, como que se le ha olvidado ese deber. Prosiga. Exactamente. Yo estoy de acuerdo con vos. Exactamente. Ahora, fíjate, si yo debo seguir viviendo, si yo debo educarme y conocer la verdad e informarme, si yo debo elegir y escoger libremente cómo quiero vivir mi vida, si yo debo alimentarme, si yo debo abrigarme para poder seguir viviendo, de esa obligación, que es el deber, surge el derecho. Porque si yo no tengo derecho a seguir viviendo, no puedo cumplir con la obligación de seguir viviendo.
Si yo no tengo derecho a la educación, no puedo cumplir con mi obligación de educarme. Si yo no tengo derecho a la libre elección, no puedo cumplir con mi obligación de elegir mi vida. Una Fíjate, cosa conlleva a la otra. fíjate vos cómo el derecho surge de la obligación. Por eso el ente que no tiene obligaciones no puede tener derecho, porque el derecho es aquello que necesita un ente para cumplir con sus obligaciones. Wow. Súper, súper. O sea, habían cosas así que usted ha explicado que yo las pensaba, pero no de esa misma manera. O sea, de una manera muy, qué sé yo, muy infantil, vamos a decir, sí, con poco conocimiento, pero eso que usted está diciendo, como decimos aquí en República Dominicana, da en el clavo, tiene sentido. O sea, porque a veces uno quiere como pelear con personas que están diciendo tonterías, que son súper animalistas, y una vez se quiere como, pero uno no tiene las palabras para explicarlo. Uno como que lo siente y lo sabe, pero realmente no tiene las palabras precisas y concisas para decir, mira, esto es así, así, así. Y realmente esto me abrió la mente porque es así como usted dice. Es realmente así, increíble, pero es así. Dentro de la filosofía, ¿cómo, ¿cómo ven a los animales? O sea, el principio del animal dentro de la filosofía. Porque, por ejemplo, Sócrates, yo creo que era Sócrates, que decía que los animales no tenían razonamiento, y si no tienen razonamiento, no pueden en sí tener la voluntad o el derecho de exigir lo que estábamos diciendo anteriormente. Pero dentro de la filosofía, ¿cómo ven a la otra especie? Bueno, por ejemplo, Aristóteles sostiene que hay una jerarquía con respecto a los seres, ¿no es cierto? Tenemos a los seres puramente existentes, como ser la piedra, el aire, el agua. Son seres meramente existentes, toon, existen. Después están los seres que además de existir, viven. Por ejemplo, los virus, las bacterias, las plantas, ¿no es Perdón cierto? por reírme, no es de usted, sino que me estoy acordando lo que dicen las feministas sobre Ah, del comparando los derecho a la virus vida. con los... Sí, con sí, los me acordé, me ok. acordé, me acordé. No, sí, sí. No, de hecho hay una doctora en filosofía que se llama Roxana Kramer, yo en mi Sí, canal tengo una crítica de ella, donde ella sí. dice, no, entonces si la vida tuviese derecho, entonces los microbios tendrían derechos a la vida, dice ella, ¿no? Teniendo un poco ese... Y es Ajá. doctora en filosofía, ¿no? Así que no te sientas tan mal. Ok. Este, sí, sí, no es patrimonio de los que no tienen formación filosófica la falta de rigor. Y Ujú. después están los seres que además de vivir sienten, y ahí La está, por ejemplo, el sintiencia, animal. esa es la palabra, sintiencia. Ajá. Ella habló del ser sintiente, que solamente tiene derecho el ser sintiente. Bueno, entonces tendrían El derecho. que puede sentir dolor, entonces perdone, si hay un inválido, pues en mi casa, yo soy muy así, muy orgánica, vamos a decir. Un inválido que no siente nada, no siente los pies, yo puedo apoyarle los pies, tú no sientes porque no tienes sintiencia. Y él así como un vegetal, así mirándose, pero y entonces yo estoy pensando, o sea, yo estoy reaccionando a eso. A Tal pesar cual. de que no me dé dolor, yo estoy sintiendo en mi ser lo que tú me estás haciendo. O sea, tú no puedes venir a decir que tú puedes hacer algo porque esa persona o ese animal no siente. Es justamente la obligación del hombre es ser justo porque él es el animal que existe, vive, siente y piensa. Y la justicia es la virtud del pensante, del racional. Entonces, eh, el hombre tiene la obligación, ¿no es cierto?, de respetar la vida, de respetar la naturaleza, de cuidar de la creación. Es una responsabilidad moral del hombre. Es porque el hombre es responsable. ¿Cuál es el problema de la izquierda hoy? Que habla de derechos, pero no habla de obligaciones. Entonces, ¿qué dice la izquierda? El hombre tiene derecho a trabajar, pero no tiene la obligación de trabajar. Qué bien, qué bonito.
Excelente. Pero Entonces, lamentablemente la vida es otra cosa. despegar el derecho de la obligación es olvidar lo que es el derecho. El derecho es lo que el hombre necesita para cumplir sus obligaciones. Cuando la izquierda le quita al hombre las obligaciones y le deja solamente los derechos, el hombre ya no tiene ni derecho. Cuando yo escucho una persona, por ejemplo, que reclama, porque yo toda mi vida he trabajado en hotelería, y yo escuchaba clientes que exigían ciertas cosas que no tenían derecho, es mi derecho. Y entonces para ti, ¿qué es el derecho? Porque según entiendo que derecho significa directo de la palabra latín, ¿verdad? Que va directa, o sea, a ver si me equivoco, o sea, algo de por default, que tiene que ser así. Por ejemplo, tienes derecho a bañarte, porque tú no puedes estar sucio, harapiento delante de la gente, porque eso también influye a tu cotidianidad. ¿Me explico? O sea, si una persona a mí me dice, no, es mi derecho que tú me atiendas. Bueno, tú pagaste un ticket. Ahí sí tú tienes un derecho porque va directamente y va implicado que yo sea tu camarera. Pero de que yo a las 3 de la mañana, un ejemplo, tú me pidas que sea tu camarera directamente a tu habitación, un ejemplo, no es un derecho para ti directamente. Entonces la gente, por medio, a lo que yo escucho de la gente hablando, yo digo, la gente no sabe realmente qué es el derecho. Lo que pasa es que para entender lo que es el derecho hay que entender la naturaleza de las cosas De las y el cosas. contexto en el que se dan las cosas. Por ejemplo, yo tengo derecho a satisfacer la necesidad de comer, el hambre, obviamente que tengo ese derecho. Ahora, yo tengo derecho a comer en una situación en la que no es permitido comer. No, Yo tengo derecho a hacer una llamada, sí, pero yo puedo prender el celular, desactivar el modo avión y hacer una llamada en pleno vuelo. no. Entonces, los derechos siempre son relacionales, el derecho nunca es absoluto, siempre es en relación con la naturaleza del hombre, con la circunstancia, con el momento, con la institución, con las reglas, con la cultura, con la sociedad. Siempre el derecho es relacional. Entonces yo no puedo decir, no, lo que pasa es que yo la violé porque yo tengo derecho a satisfacer mi necesidad sexual. Claro, pero tu necesidad sexual no es derecho puro, sino que siempre está ligada a una obligación. O Es sea, decir, que eso depende el puente que hace que tú tomes esa acción. ¿Me explico? Ven acá, Jonathan. Entonces, la mayoría de personas, no puedo decir que en su totalidad, pero mucha gente, ¿por qué creen que tienen ciertos derechos, dígase, entre los familiares, la comunidad sí, donde se desarrolla, sí. y ante la sociedad, lo civil? ¿Por qué tienen esa falta de educación ante el entorno? ¿De dónde viene ese factor? No es que viene de un sitio donde se haya criado, donde no le den esa formación, que entienda que hay cosas que no se les puede dar como tal, y la misma sociedad, o sea, la educación como tal, que tampoco los ayuda a entender el por qué no tiene ese derecho, por qué no se les debe dar. Justamente tiene que ver con esta maniática de izquierda de derechos sin obligaciones. Una persona que desconoce la obligación del hombre piensa que tiene derecho a trabajar, pero cortando la calle, haciendo un piquete para que aquellos que tienen derecho a ir a trabajar no puedan ir a trabajar. Sí, Entonces, una cosa por ejemplo, conlleva a la otra, sí. yo no puedo defender mi derecho quitándote a vos el tuyo. ¿Se entiende? Pero Entonces, si yo eso te es, corto, sí, pero sí, a ver, porque nosotros políticamente hablando, sí, República Dominicana vive una política muy diferente a Argentina, por ejemplo. Yo, por medio de lo que veo en las redes sociales y en las noticias, que hacen unos debates de gente que se proclama como derecha, liberales, izquierda, pero debe surgir ese pensamiento de izquierda. ¿Desde cuándo surgió ese pensamiento que se ha propagado?
Vos Sí. decías, Porque también es Latinoamérica, una izquierda errónea, porque es totalmente diferente a la izquierda de hace, qué sé yo, 100 años, 50 años, 60 años. Ahora es vos diferente hablás- porque las necesidades cambiaron. pero vos hablas de Latinoamérica o hablas en general de cuándo nació Latinoamérica, el Latinoamérica, no de cuándo nació, sino porque yo me acuerdo que antes la televisión, las películas, los muñequitos, los medios de comunicación, es decir, la gente hablaba de política, pero no se iban tanto a ideologías. La gente ya tenía otra manera de pensar, o sea, no había tantas revueltas por tú ir a algo. Ahora la gente está como si fuera un partido, Ah, bien. súper, 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 se dan en el pecho y no, como parecen, tú sabes, esto, la gente de Inglaterra que van a un partido y hasta se atreven a matar a otro por su partido. O sea, ¿de dónde surgió ese fanatismo? ¿Desde cuándo? Porque Eso yo hace sí. 10 años no me acuerdo vivir esas trifulcas que se hacen tanto en las redes como fuera. Bueno, es un buen tema como para darle el cierre a todo esto, porque tiene que ver justamente con el principio. Forma parte de un pensamiento dialéctico, de un pensamiento que trata de dicotomizar la sociedad en opresores y oprimidos, en aquellos que son las víctimas y los victimarios. Entonces, esta ideología que resuelve que si estás de un lado de la vereda sos de los malos y si estás Ujú. del otro lado de la vereda sos de los buenos, comienza a fragmentar a la sociedad en si apoyás a los indígenas sos bueno y si no aceptás la ideología indigenista, que es supuestamente la única que los Porque apoya, los sos indígenas es un malo. factor de victimización. Entonces hoy día está de moda la victimización. Son Es que ahí está. víctimas. Si la izquierda, si las víctimas no existieran, la izquierda las inventaría, porque la Ujú. izquierda necesita que haya víctimas en la sociedad. Entonces, victimiza a la mujer, victimiza al indígena, victimiza al animal, victimiza a todo aquello que no sea una expresión, ¿no es cierto?, de lo que para la izquierda implica, ¿no es cierto?, el oprimido en la sociedad. Y a Mm. base de defender al oprimido, el partido de izquierda tiene derecho a proponer y a hacer cualquier cosa, a proponer cualquier ley o cualquier medida. Se legitima. ¿En virtud de qué? De que está defendiendo a los oprimidos. O sea que eso es una idea latiente que estuvo ahí poco a poco creciendo y se ha ido esparciendo. Por ejemplo, en la ideología de género, Ja. yo tengo derecho a percibir de mí lo que yo quiera, a Ujú. autopercibir, como dicen ellos, sí. Es cierto que yo tengo derecho a autopercibirme, ahora yo no tengo derecho a obligarte a vos a que vos me percibas a mí como yo No, me percibo a mí. ¿Te das cuenta? O sea, yo no tengo derecho a avanzar con mi libertad sobre tu libertad, porque vos sí, tenés derecho a pensar lo que quieras y yo no tengo derecho a obligarte a pensar como yo. no, porque tú eres un individuo propio que tienes tus propios pensamientos y eres un ser diferente. Bueno, pero en la ideología de género, acá, por ejemplo, en Argentina hubo un caso muy paradigmático. Ujú. Nosotros tenemos un hombre vestido de mujer que se hace llamar Florencia de la B en Argentina. No sé si escuchaste hablar de, Sí. no sé si decir él o ella, bueno, no importa. Eh, y hay un periodista que se llama Jorge Lanata. Mm. Jorge Lanata dijo, Florencia de la B no es una mujer, es un varón vestido de mujer. Y en la justicia argentina el fallo fue que condenaron a Lanata, porque Lanata dijo que ella es un varón vestido de mujer y Lanata no tiene que decir que Florencia de la B es un varón vestido de mujer, tiene que decir que Florencia de la B es mujer y que no hay ninguna diferencia entre Sonia Bettel y Florencia de la B. Oiga, esto se parece a un cuento que yo leí cuando era pequeña que se llama El traje del emperador. Creo que ya lo leyó, ¿verdad? El rey está desnudo. El Sí, rey sí, sí. está desnudo, sí. O sea, todo el mundo, por miedo a que le dijeran que no eran inteligentes, ellos sabían que no, que estaba desnudo. Y el Nadie le niño, dijo. un niño, que los niños no mienten, fue que dijo, él está desnudo.
O sea, está pasando lo mismo hoy día. O sea, la gente por miedo a no entrar en la onda de que yo soy libre y yo me quedo mirando a la gente que sigue esa ideología y todos se parecen. O sea, quieren ser igual, quieren ser libres y diferentes, pero al final todos se parecen. Los mismos tatuajes, el mismo color de pelo, las mismas palabras al hablar, el mismo comportamiento, la misma manera de alterarse cuando alguien le está diciendo las cosas de verdad, que son correctas. O sea, Bueno, son los rebeldes fabricados en serie, ¿no? sí, 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 son fabricados, o sea, no tienen un pensamiento propio. Yo le digo a los zombies, yo le Bueno, digo a los zombies porque es que no, o sea, no tienen un pensamiento propio y ya aburren. A mí me aburren ya. No decía nada, yo decía, cambiaba la televisión o no le daba like, pero ahora siento como que, y son minorías, no es que son mucha gente, pero es como, a ver, como tú estás usted que trabaja en la docencia, es como tener un curso que hay 10 alumnos, 3 son bullosos y los 7 son disciplinados. Los bullosos hacen más ruido porque el disciplinado siempre está enfocado en lo que tiene que hacer, sí, sus sí, sí, sí. obligaciones, pero los 3 ruidosos, en vez de estar pendiente a su cartón, como decimos aquí, a su trabajo, se quejan de que, mira, a este le va bien en el examen y a mí no me va bien, y empiezo ahí, no, porque Jonathan le tiene más aprecio a ellos y a mí no, entonces se siente el bullicio como que son mucha gente, así yo veo a la gente progre, pero realmente no son tantos, creo yo, siento. Acá en Argentina, en las grandes urbes, sobre todo en las universidades, son la gran mayoría, la inmensa mayoría. Son progre. Sí, Bueno. Bueno, pues como decimos aquí en nuestro país, pues ya no nos jodimos. creo que Esto se jodió. por eso hay Aquí que no dar se la vive batalla. mucho. Aquí no se vive mucho en República. No quiero que venga acá. A ver, el dominicano, lo que yo veo del dominicano, que yo tengo un video muy especial para hablar de la idiosincrasia dominicana, que es muy interesante, para cerrar. Es una persona rebelde, ignorante, pero rebelde. Y al ser ignorante y rebelde, también es una persona muy avispada, ágil de mente. O sea, él dice, esto no me conviene, porque yo lo voy a hacer. Eso no es así como ella me dice, no. No es como que copian las cosas y no, ellos no se la, o sea, inclusive el mismo gobierno, cuando el presidente te dice algo, ellos no se creen nada, ay, ladrón, ay, ese ladronazo, yo no soy idiota o no sé qué, o sea, la misma gente, o sea, no se engaña tan fácil, a pesar de que vivimos un sistema que ya muy complicado de explicar, que ya tenemos ya más de 60 años con ese mismo sistema, pero aún así nosotros lo sabemos y tratamos dentro de ese mismo sistema como de bailar. Pero, por ejemplo, yo escucho gente en Argentina, en México, que como que se dan en el pecho, sí, yo soy de este partido y yo creo en él y no sé qué. Aquí no se vive tanto eso. Por eso es que yo creo como que, por ejemplo, las 3 causales, que gran casualidad, las 3 causales, igual que todos los países de América Latina, surgieron con lo mismo, las 3 causales. Eso no se dio aquí, en República Dominicana. Mucha gente no aceptó eso, porque aquí somos más pro vida que pro aborto. Por por suerte es así, tienen esa fortaleza, tienen esa virtud cultural que es Sí, poder conservar. somos muy creyentes. O sea, aunque una persona te diga que es ateo, aquí en República Dominicana, no, yo soy ateo. Y si le pasa algo, lo primero que dice, ay, Diosito, perdóname, Diosito, perdóname, perdón por negarte. O sea, aunque digan que son ateos, dicen, ay, Dios te bendiga, por si acaso. Es como que baila eso entre todos nosotros. Todos tenemos ese temor de Dios. Todos. Y aunque nos salgamos de la iglesia, aunque no vayamos, en nuestros adentro, cuando estamos solos en la habitación, Diosito, gracias por todo, oh Dios, no me abandone, gracias por lo que... O sea, somos así porque vivimos dentro, en nuestra familia, vivimos dentro del Evangelio. Y lo que se jacta el psiquiatra loco, yo no sé si usted lo vio, el doctor Heredia,
que dice, Agustín Laje viene a este país y República Dominicana es el único país donde tiene la Biblia en el medio, en la bandera, o sea, se jactan de eso. Y es verdad, o sea, nosotros somos muy creyentes, a pesar de que no te lo digan, aunque no seamos practicantes, yo no soy practicante, pero yo creo en Dios. Yo no tengo ningún problema con decirlo, no tengo ninguna vergüenza, porque a mí no me importa, o sea, yo lo digo a boca llena. Y si quiere que me maten o me corten la lengua, pero yo lo voy a seguir diciendo. Es así. Me gusta porque sos muy, muy sincera y muy fresca para decir las cosas, no tenés ninguna Sí, gracias. autocensura. Y eso te va a ayudar mucho a que tu canal fortalezca en esa espontaneidad, esa frescura, nunca la tenés que perder porque Gracias, gracias de verdad. es muy buena. Y sos muy cálida también, así que te felicito. Ay, Y bueno, les voy gracias. a invitar a todos a que apoyen a Sonia, a que puedan compartir sus videos para que ella pueda seguir creciendo. Y bueno, esta es la primera entrevista, estoy orgulloso de haber sido el primer entrevistado. Y Gracias de nada, verdad. ojalá que vengan muchas otras entrevistas. Y nada, contás conmigo para lo que necesites. Muchísimas gracias, gracias Jonathan por tu humildad. De verdad que sí, eres una persona, a pesar de tu conocimiento, que yo lo dije en otro video, de los falsos intelectuales. Yo creo que la inteligencia estancada no sirve, los conocimientos los buenos conocimientos hay que propagarlos, o sea, la gente está necesitada, tiene sed de aprendizaje, porque nos falta tanto en nuestras familias como afuera, como civiles de bien, nos falta mucho el conocimiento. Y muchísimas gracias por hacer tu canal y que siga creciendo, gracias a Dios, y que sigas aportando a cada uno de nosotros, así como yo aportaré mi granito de arena también, en lo que se pueda. Bueno, muchas gracias, te agradezco mucho y espero que te vaya bien a vos y un saludo a todos tus suscriptores. Espero que hayan disfrutado. Y un saludo a todos los suscriptores de Jonathan. Seguramente algunos van a ver.